Hola, mi nombre es Daisy Viana Chica Borges. Esta es mi entrega para la actividad de diagnósticos de sesgos de la clase prospectiva. Voy a hablar sobre una experiencia personal que tuve en la empresa Edatel. En esta empresa yo hice prácticas laborales por el año 2015. Yo era aprendiz de cuentas corporativas. En este equipo de cuentas corporativas teníamos a nuestro jefe, en este caso pues le decían el líder, y habían 4 corporativos que eran pues como los encargados de brindar servicios, digamos que vender. Uno le vendía al gobierno, otro le vendía a las pymes, otro a la empresa privada y otro se encargaba de todo lo que era movilidad. En esa época se llamaba Wholesale Nacional. Y habían 2 asistentes, secretarias, que eran las que le resolvían pues como todo lo que necesitaran ellos, si necesitaban algún tema de factura, de, de alguna disponibilidad, también si necesitaban ingresarle una venta. O sea, esas 2 personas eran como las encargadas de resolver todos los detalles que ellos tuvieran y estaba yo ya como aprendiz que digamos que era un apoyo para ellas 2 y hacía pues básicamente todo lo que me solicitaban. Para esa época ya Tigo se había unido con UNE, entonces eran Tigo UNE y ya se iban a unir con Edatel. Eh, entonces empezaron a mencionar que iban a haber muchos cambios y específicamente ese equipo de cuentas corporativas se iba a disolver prácticamente que completo, porque en Tigo Une ya estaban los equipos. Había un equipo que era el que le vendía al gobierno, otro equipo que era el que vendía para pymes, otro equipo que vendía a las empresas y los que manejaban todo lo que eran los datos. Entonces, estos 4 corporativos, que eran pues como los más importantes del equipo, ya tenían como que su puesto fijo en esa integración, pero entonces el equipo como tal de cuentas corporativas ya no iba a estar. Y también en Tigo Une ya tenían lo que eran como los backs de apoyo a cada área en específico que se tenía pues como en la empresa. Por lo que ya no se le iba a trabajar a una persona en específico en las 2 personas encargadas, las 2 asistentes o secretarias que habían en esa época. Yo personalmente, como aprendiz, pues no tenía ningún puesto fijo y mi experiencia en esa empresa fue derrotar y rotar y yo apoyaba al equipo de los contratos, apoyaba al equipo financiero, apoyaba al equipo de cartera. Unos días trabajaba en una sede, otros días trabajaba en otra, hasta que al final de mi experiencia terminé pues prácticamente organizando un archivo porque para mí pues como que no había un puesto fijo. Pero entonces quedaban las otras 2 chicas que eran las asistentes, que ellas estaban pues como encargadas en cuentas corporativas de colaborarle a estos vendedores, pero ya estos vendedores no iban a estar ahí y ellos ya no iban a tener a quien apoyar. Y digamos que las iban a pasar a otros equipos que eran como más genéricos de soporte, pero no con ese mismo nombre de corporativo. Entonces con estas 2 mujeres pasó algo y es que una sí estaba pues como muy dispuesta a integrarse con el nuevo equipo de Digo Une y pues como que mirar qué iba a pasar con ella en esa nueva empresa, pero la otra estaba pues totalmente en contra de ese cambio, a todo le encontraba un pero y ese es el sesgo cognitivo que quiero explicar en este video, que sería el sesgo de status quo, del que hablan William Samuelson y Richard C. Causer. La señora Clara ya estaba tan en un lugar, digamos, cómodo, digamos, de conocimiento, digamos que para ella de autopercepción como alguien
que tenía un lugar fijo en la organización, que ella todo lo que le comentaban sobre la fusión, ella decía que era malo, que la sede iba a ser mala, que el equipo iba a ser malo, que el nuevo cargo que iba a tener también iba a ser malo, que ella ya no estaba para eso, que la sede le iba a quedar más lejos de la casa. Ella totalmente se cerró en que no quería hacer parte de esa fusión. La señora era una trabajadora que estaba sindicalizada, por lo que no se podía despedir. Eh, y al final, pues el equipo efectivamente se disolvió, todos los corporativos tuvieron pues un nuevo cargo, la chica que se aceptó el cambio terminó en un back y hasta donde tuve entendido le dieron un equipo para que ella se encargara pues como de manejar todos los ingresos de Atel, que en esa época se hacían aún por el mismo aplicativo que se manejaba en Atel y ella era la única que tenía ese conocimiento hasta ese momento. Y la señora Clara la dejaron entonces en una oficina solita en Edatel hasta que se jubilara, porque ya la señora pues sí manejaba ya cierta edad, le faltaba poquito para jubilarse, porque ella se sentía tan cómoda y estaba tan a gusto en el lugar en donde estaba que no quiso de ninguna manera enfrentarse a ese cambio.